Para los críticos fue catalogada como la directora de Hitler, la que se encargó de toda la parte de propaganda política, y para los otros fue una innovadora, fue actriz, cineasta, fotógrafa, una de las figuras más controversiales de la historia del cine. En sus comienzos fue nadadora y artista, en su infancia se dedicó a la danza, pero tuvo que abandonar el tema de la danza por una cuestión de lesiones en la rodilla. Su debut en el cine fue en una escena de una película, en una escena donde hacía gimnasia, en un documental, Caminos hacia la fuerza y la belleza, en el año 1925. Entre el 25 y el 29 participó en 5 películas. En esa época había todo un género documental en Alemania que tenía que ver con las montañas y con filmar la naturaleza. Leni Riefenstahl, como les decía, entre el 25 y el 29 participó en 5 películas, no solamente como actriz, sino en algunos roles por ahí también en producción, y fue una de las pocas alemanas que pudo filmar una película en la República de Weimar. Ese era el nombre que tenía Alemania entre 1918 y 1933, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. En el 32 filma su primer película, que se llamó La Luz Azul, y ese año conoció a los principales dirigentes del Partido Nacional Obrero alemán en una reunión con su líder, nada más ni nada menos que Adolf Hitler. Fue elegida para rodar las películas del partido con la promesa de que iba a tener trabajo con una serie de películas que estaba generando el partido, que recién se terminó de cristalizar cuando los nazis llegan al poder. En el 33 filma La Victoria de la Fe, que tiene que ver con la reunión en Nuremberg de los asistentes al Congreso del Partido Nacionalista. En el 34 filmó El Triunfo de la Voluntad, que es lo que les voy a acercar para ver. Después les voy a decir, voy a desarrollar un poquito más sobre El Triunfo de la Libertad. Audicionó también, en su época de actriz, audicionó para otro gran director. Imaginémonos que en esa época, entre el 20 y el 30, tanto el cine, el arte en general, pero el cine alemán tenía un peso muy importante a nivel internacional. Pensemos en figuras como Mormó, que hizo Nosferatu, entre otras, ¿no? Y en esa época ella audicionó para otra gran película que tuvo este director alemán que se llamó Mormó, que fue la versión que hizo del Fausto, y quedó preseleccionada para hacer el papel principal, pero después quedó afuera. Vamos a hablar un poquito de la relación que ella tenía con Hitler. Hitler estaba cautivado por el trabajo que hacía Leni Riefenstahl, porque además encajaba con el ideal femenino de la raza aria. En el transcurso de la filmación de La Victoria de la Fe se forjó una relación de amistad con Hitler que duró más de 12 años. Durante el rodaje, Hitler había estado al lado de Ernest Röhm, líder de la SA, con quien tenía una estrecha relación, y Röhm fue asesinado poco tiempo después, durante la purga de la SS ordenada por Hitler. Eso fue lo que se llamó la noche de los cuchillos largos. Y después, otra cosa que pasó es que Hitler instruyó a la destrucción total de las copias de la película, aunque Riefenstahl siempre negó el hecho, y el film se consideró perdido hasta recién el año 1986, que apareció una copia en 16 milímetros en el archivo de la República Democrática Alemana. La película que les voy a acercar es El Triunfo de la Libertad, esta película del 34, la versión del documental con el audio de 2 estudiosos españoles contando un poco, y hacen el análisis y hablan un poco de la película y realmente la importancia que tiene esta película para el cine documental y para el cine en general, porque lo que hizo Leni en esta película fue increíble. Hubo avance tecnológico en la industria del cine gracias a esta película. Desde construcciones de luces para poder filmar este impresionante congreso militar, que después se terminaron utilizando esas luces para, por ejemplo, como cazaviones. Imaginémonos, pongámonos en contexto. Uno cuesta, ¿no?, despegarse de lo que terminó siendo Hitler y del genocidio que realizó, pero cuando uno ve la película, primero ve la parte técnica, lo que es el lenguaje, cómo se construyó
la cantidad, yo acá tengo anotado algunos datos sobre la película. Asistieron más de 1 millón de personas, se le aseguró libertad artística para Lenny para hacer esta película, fondos ilimitados, trabajaron 170 empleados para hacer la película nomás, 36 camarógrafos, imagínense, estamos hablando del año 34, muchas cámaras y el tamaño de las cámaras. Y les cuento esto porque cuando vean las imágenes es impresionante lo que logra esta mujer, porque aparte en esa época no había monitor, no es que uno filmaba y así miraba al costado a ver, ay, me gustó cómo quedó. No, acá tenía que tener todo en la cabeza y aparte estamos hablando de algo que no era ficción, o sea, tenés que mandar a 36 camarógrafos a filmar, a pedirle lo que vos querés, con las tomas que vos querés para después sentarte y montar. Les decía, había 36 camarógrafos en tierra y 6 en aire, 6 arriba de aviones, para que vean la parafernalia de esta película. Se tardó 7 meses y es considerada por muchos críticos como la mejor película propagandística de la historia. Más de 20 millones de alemanes la vieron en cine y también era exhibida en las escuelas. Años después, la directora dijo que al principio se resistió a dirigir el proyecto y que no quería trabajar más para el partido, que en esa época ella pretendía filmar otro tipo de material. Ella en ese momento quería filmar una adaptación de la ópera Tierra Baja, una ópera muy popular en Alemania en esa época, en los años 20. El triunfo de la voluntad, recibió el Premio Nacional de las Artes en el 35, premio al mejor documental extranjero en Venecia y el Gran Premio en la Exposición Internacional de París en el 37. O sea, pongámonos en contexto, la obra en sí fue premiada internacionalmente, incluso por lo que después fueron los aliados. Después, bueno, en la vida de Leni Riefenstahl, bueno, terminó siendo arrestada, fue juzgada al finalizar la guerra, quedó clasificada como compañera de ruta y no asociada con los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y a lo largo de su vida negó haber estado al tanto del Holocausto y ganó más de 50 juicios de difamación. Además de dirigir, escribió una autobiografía y varios libros sobre las tribus Nuba de Sudán, porque también en una época de su vida decide irse a África, y bueno, estos libros sobre estas tribus fueron muy criticados porque tenían como una cierta reminiscencia de la estética totalitaria del nazismo. En el año 2002 filmó y dirigió Impresiones submarinas, una película de corte naturalista, de corte documental sobre el fondo del mar, y murió de cáncer a los 101 años en el 2003. Y bueno, la película, como les decía, lo que les voy a acercar es esta película que se llama El Triunfo de la Voluntad. Y bueno, les va a pasar que van a hacer traslación con algunas cosas de nuestra historia, como también se utilizó la propaganda, incluso antes de esto, en la época del cine mudo, estaba la escuela de cine rusa, que nació básicamente con un fin propagandístico, ¿no? El acorazado de Potemkin y otras películas que tienen que ver con esa cosa de ensalzar y de mostrar lo que uno es, ¿no? Todo lo simbólico. Fue seducida por Mussolini para llevársela en su momento para también hacer toda una cuestión propagandística y ella se negó. Yo creo que es muy importante en la historia del cine, más allá de que si fue usada, no fue usada, y también por eso la elegí, porque es un personaje súper controversial. Nunca vamos a saber si sabía o no sabía del genocidio. Ella siempre se negó, fue perseguida, o sea, le pasó de todo.